Bueno, arranquemos. En medio de todo el caos geopolítico de la antigüedad, hay un hilo conductor que es, la verdad, inquebrantable. Hablamos de una promesa hecha a un rey, una promesa que increíblemente sobrevive a la destrucción total y al exilio. Esta es la fascinante historia del Reino del Sur, la famosa tribu de Judá. Una narrativa histórica y teológica donde la infidelidad humana choca constantemente con la fidelidad absoluta, y a veces misteriosa, de Dios. Así que vamos a sumergirnos de lleno en esto. Para este recorrido, vamos a ir por 6 etapas clave. Primero, daremos un vistazo a los reyes de Judá. Luego pasaremos a los profetas del sur, las increíbles profecías mesiánicas, la impresionante valentía de Judith, la caída y el exilio, y finalmente descubriremos el linaje oculto. Empezamos con la primera sección, los reyes de Judá, una sucesión bastante volátil. Tras la división de Israel, el sur logró mantener una sola dinastía, la del rey David. Pero vaya que fue una verdadera montaña rusa a nivel espiritual. O sea, tuvimos a Asa reinando 41 años, destruyendo ídolos y siendo, digamos, el primer rey bueno del grupo. Después, Osías trajo 52 años de tremenda prosperidad, aunque, bueno, su propio orgullo lo terminó arruinando todo. Luego el reino cayó en un abismo absoluto con los 16 años de terrible idolatría de Ahaz, para después experimentar 29 años de fiel restauración bajo Ezequías. Y para cerrar esta etapa, tenemos las importantes reformas de los 31 años del rey Josías. Literalmente todo un sube y baja. Y para entender mejor los extremos de esta montaña rusa, pongamos frente a frente al rey Ahaz y a su hijo Ezequías. El contraste es como el día y la noche. Ahaz llegó al punto impensable de sacrificar a sus propios hijos al falso dios Moloc. Sí, así de fuerte. Además, cerró las puertas del templo y destruyó los vasos sagrados. Un desastre. Pero luego llega su sucesor, Ezequías, un líder súper piadoso. Él llega, destruye inmediatamente los altares paganos, reabre y purifica el templo y hasta restaura la celebración de la Pascua. Es un ejemplo clarísimo de cómo un verdadero líder puede tomar a una nación entera y devolverla al pacto con Dios. Pasemos a la sección 2, los profetas del sur, advertencias y consuelo divino. Ahora, en medio de toda esa oscuridad y las pésimas decisiones de muchos de estos reyes, Dios no abandonó a su pueblo para nada. Él envió a mensajeros, profetas como Joel o Isaías, para hacer un llamado urgente al arrepentimiento. Escuchen este llamado atemporal de Joel. Rasguen su corazón y no sus vestidos y vuelvan a Yahvé su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. ¡Qué frase, verdad! Es un recordatorio hermoso de que la misericordia divina siempre está ahí, sin importar qué tan graves hayan sido los errores del pasado. Lo que nos lleva a la sección 3. Profecías mesiánicas, semillas de esperanza. Y es que los profetas no solo llegaban con severas advertencias, también traían estas visiones asombrosas y súper detalladas de un Salvador que vendría a arreglar este mundo roto. Tomemos a Isaías, por ejemplo. En el capítulo 7, versículo 14 dice, «El Señor, pues, les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz a un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel». Estamos hablando de que Isaías profetizó esto con una exactitud increíble, más de 700 años antes del nacimiento de Jesús. Predijo las circunstancias exactas de la llegada del Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y esta asombrosa precisión continúa con el profeta Miqueas. En su capítulo 5 dice, «Pero tú, Belén Efrata, aunque eras la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel». Es increíble cómo en medio del caos, Miqueas lanza este consuelo inmenso al identificar geográficamente y con absoluta precisión el humilde lugar de nacimiento del futuro rey. Una pequeña aldea en Judá sería la cuna del Mesías. Pero aquí es donde la historia da un giro súper interesante. Hay un choque gigante entre lo que la gente esperaba y lo que Dios realmente planeaba. Por un lado, el pueblo judío esperaba un Mesías guerrero, un líder político y militar que llegara a aplastar a sus enemigos. Pero el Mesías anunciado por Isaías en su capítulo 53 es diametralmente opuesto. Es un siervo sufriente. Alguien que, en lugar de empuñar una espada, tomaría sobre sí mismo el castigo para traer verdadera paz, sanando a la humanidad a través de su propio sufrimiento. Un cambio total de paradigma.
Otra pieza clave que nos da Isaías es el concepto del albayet, básicamente el mayordomo. Este era un oficial de alto rango en el reino davídico, al que se le entregaban literalmente las llaves de la casa de David para abrir y cerrar, actuando como una figura paterna para Jerusalén. ¿Y por qué nos importa esto? Porque este concepto establece el cimiento perfecto para entender el momento en que en el futuro Jesús delega su autoridad y le entrega las llaves a San Pedro. Todo está perfectamente conectado a través de los siglos. Avancemos a la sección 4. La valentía de Judith. Un microcosmos de fe. Para entender esto, hay que imaginarnos la escena. Siglos más tarde, el general asirio Holofernes asedia la ciudad estratégica de Betulia, pero en lugar de un ataque frontal, decide cortarles el suministro de agua. Holofernes esperaba tranquilamente que en unos 5 días la desesperación y la sed obligaran a los israelitas a rendirse. Y la táctica casi funciona. Los líderes de la ciudad estaban a punto de tirar la toalla y entregar todo si Dios no intervenía, poniendo a prueba la mismísima voluntad divina. Y justo cuando parece que todo está perdido, entra a escena una heroína espectacular, Judith. Ella reprende duramente a los líderes por intentar ponerle un plazo a Dios. Lo fascinante de Judith son las virtudes que nos muestra. Una piedad forjada en oración continua, una penitencia absoluta y un verdadero heroísmo que no nacía de tener fuerza física o armas, sino de una confianza espiritual imparable en el Creador. Y lo mejor de todo es que, después de lograr su increíble victoria, mantuvo una humildad profunda, dándole todo el crédito a Dios. Ahora, esta victoria no es solo un relato épico, prefigura algo muchísimo más grande. Fíjense en esto. Tenemos a Judith, una mujer casta que usa la mismísima espada del enemigo para cortarle la cabeza a Holofernes y liberar a su pueblo. Y por otro lado tenemos a la Virgen María, pura e inmaculada, cuya descendencia termina aplastando la cabeza del Holofernes infernal, la serpiente, liberando así a toda la humanidad. Es el mismo patrón de victoria donde lo humilde vence a lo soberbio. Llegamos a la sección 5. Caída y exilio. La oscuridad de Babilonia. Y bueno, tenemos que hablar de la parte más oscura de esta historia. A pesar de tantas advertencias de los profetas, la obstinada idolatría del pueblo trajo consecuencias devastadoras, con la invasión de Babilonia. La tragedia alcanza su punto máximo con Sedecías, el último rey de Judá. Imaginen el horror. Lo obligaron a ver cómo asesinaban a sus propios hijos. Y luego, les sacaron los ojos. Ciego y encadenado, fue arrastrado al exilio. Es un descenso total hacia la oscuridad, donde el linaje de David parecía haber sido borrado para siempre. Ante este panorama tan desolador, con el último rey cautivo y sus herederos eliminados, es inevitable que surja una pregunta enorme. A los ojos humanos, todo había terminado. Entonces, ¿acaso falló la inquebrantable alianza de Dios? ¿Qué pasó verdaderamente con el linaje real prometido a David durante esos 70 largos años de exilio babilónico? Lo que nos lleva a nuestra última parada, la sección 6, el linaje oculto, un secreto guardado en las sombras. La asombrosa respuesta a esa gran incógnita nos la revela el Evangelio de Mateo siglos después. Resulta que, tras la caída, hubo una sucesión secreta. Claro, como estaban bajo el dominio de gobernantes extranjeros, reclamar el trono públicamente era firmar su propia sentencia de muerte. Así que la sangre sagrada pasó a la clandestinidad. Jeconías engendra a Salatiel, quien engendra a Zorobabel, y así, generación tras generación, estos herederos vivieron como reyes en las sombras, camuflados como súbditos comunes, hasta que el linaje llegó a las manos de un humilde artesano. Y aquí radica la belleza de la providencia. San José resulta ser el verdadero rey de la casa de David. El legítimo heredero no vivía rodeado de lujos en un palacio, sino en un modesto taller en Nazaret. Un humilde carpintero llamado José, que portaba la sangre real, preservada milagrosamente a través de siglos de caos, destinado a ser el padre terrenal y protector del Rey eterno. Simplemente fascinante. Para cerrar este análisis, quedémonos con esta reflexión. Toda esta historia del Reino del Sur nos demuestra que Dios guía la historia hacia la salvación, a pesar de nosotros mismos. Si el Creador fue capaz de preservar meticulosamente el linaje oculto de David a través de siglos de puro caos, exilios y masacres,
Entonces, ¿cómo nos está preservando y guiando a nosotros hoy en día, en medio del caos y la incertidumbre de nuestro mundo moderno? Es una prueba contundente de que, aunque a veces no la veamos, la fidelidad silenciosa de Dios sigue trabajando en las sombras. Hasta la próxima.